Preocupante la situación en Bolivia, Giovanna, y estamos justamente para que nos amplíe un poco más la información y ubicarnos en el contexto con nuestra colega, la periodista Inés González de Bolivia. Inés, ¿qué tal? Quisiera que nos cuente primero cómo está la situación actualmente luego de este día tan complicado para la República Amiga de Bolivia. Bueno, buenas noches, Giovanna, Armando, un gusto saludarles y qué pena tener que comunicarnos en una circunstancia como esta, pero bueno, de todas maneras es una buena ocasión. La situación en este momento todavía es compleja, entendemos que el viceministro Johnny Aguilera ha ido hasta el Estado Mayor a proceder a la aprehensión del general Juan José Zúñiga. Si no estoy equivocada, en este preciso momento ya lo han aprehendido. Se supone que tras este episodio de crisis Bolivia vuelve a la normalidad, pero asumo que la situación se torna todavía más compleja. Por lo menos eso es lo que opinan algunos analistas. Y en cuanto a la ciudadanía se refiere, pues la paz del resto del país. De manera que a estas horas todavía La Paz está, las calles de La Paz están llenas de gente buscando alimentos y buscando gasolina con el temor de una crisis política que aparentemente se ha aplacado hacia... Inés, mucho gusto, gracias por la deferencia en conectarse con nosotros a esta hora de la tarde-noche ya en Bolivia. ¿Cuál es la situación? Le decía Armando, precisamente porque el nuevo comandante general Wilson Sánchez ha instado a los ciudadanos a que retornen a sus viviendas, a los militares que retornen a los cuarteles. Una situación bastante difícil por la cantidad de personas que vimos a través de las pantallas minutos antes. ¿Cuál es la situación real a esta hora? Evidentemente, la Plaza Murillo está ahora llena de los militantes del MAS, funcionarios públicos, por supuesto, y adherentes del MAS. Las Fuerzas Armadas se han retirado. Eran aproximadamente unas 20 tanquetas que habían bordeado la Plaza Murillo, que es donde está ubicado el Palacio de Gobierno. A eso de las 5:30 de la tarde aproximadamente, se retiraron del Palacio de Gobierno por orden del nuevo comandante del Ejército. Inés, ¿y ahora cuáles serían las penas que le podrían esperar a estos militares, teniendo en cuenta que sería un proceso por fuero castrense, me imagino? Asumo que sí, aunque la Fiscalía General del Estado, hace media hora será, también ha instruido ya iniciar las investigaciones de ley para condenar este hecho. Eso hace presumir que podría ir por la vía de la justicia ordinaria. Ahorita no podemos presumir, pero en primera instancia supondríamos que va a ir a la justicia militar, pero como les digo, la Fiscalía General del Estado también ya ha instruido iniciar investigaciones por la vía ordinaria. Ahora, ¿cuál es el sentir de la población, no? Porque sin duda las imágenes han sorprendido, han sido sumamente impactantes, pues hemos visto la tanqueta militar golpear contra Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Y hemos visto, es más, cara a cara al presidente Luis Arce con el excomandante general del Ejército. ¿Cuál es la sensación de la población boliviana? Definitivamente, sobre todo en quienes somos adultos y pasamos ya de los 40, 50 años, ha vuelto el temor de una dictadura militar. El trauma en toda la Latinoamérica con las dictaduras es pues bastante bien marcado. Por lo tanto, todos hemos sufrido esta tarde por las circunstancias que nos ha tocado vivir. De modo que desde todos los actores sociales este hecho se ha condenado, ¿no? No hay alguien que hubiera estado de acuerdo con una actitud como la que ha tenido el coronel Zúñiga. Lo que exactamente habría dicho pues el excomandante Juan José Zúñiga respecto al expresidente Evo Morales. Bueno, él dijo que estaba en condiciones de arrestarlo porque Evo Morales estaba generando muchísimos problemas al país. Hay que recordar que Bolivia está polarizada desde hace muchísimos años, desde precisamente la llegada de Evo Morales al poder.
creo que una táctica del gobierno de Evo Morales ha sido precisamente la polarización y ha tenido resultados efectivos. Evo Morales ha ganado varias elecciones y bueno, se ha reelegido varias veces, 4 mandatos presidenciales, aún a pesar de la Constitución política. Y bueno, en este contexto polarizado, esta polarización en realidad se había trasladado el último año por lo menos hacia 2 bandos del MAS, el bando arcista y el bando evista. Se decía que el bando evista es el radical porque va por la confrontación, en cambio la arcista era como más conciliadora. Pero esta guerra sin cuartel se ha empezado a dar por la proximidad de las elecciones. Al año Bolivia celebra nuevas elecciones y la verdad es que el único partido estructurado en Bolivia es el MAS. Entonces, la disputa por el liderazgo es a estas alturas descarnada. Y bueno, en ese contexto es que el coronel Zúñiga hace estas declaraciones que por supuesto son polémicas y que van en contra del rol que tienen las Fuerzas Armadas en nuestro país, ¿no? Un militar no puede ser un actor político y así es como actúa el coronel Zúñiga. Afirma además que el ejército es el brazo armado del pueblo, por ejemplo. Entonces son afirmaciones definitivamente temerarias. Bueno, hoy nos encontramos con este panorama que es un pasito más, ¿no? Hacia probablemente la toma del poder, no sabemos exactamente, pero definitivamente ha sido un acto temerario, un acto que toda la sociedad boliviana, todos los sectores de la sociedad boliviana se han manifestado en contra. Isabel, una consulta. El tema del riesgo país es una de las cosas una consecuencia colateral a este tipo de acciones que lamentablemente en Bolivia no ha mejorado en los últimos años y esto podría acrecentar ese riesgo país y sobre todo afectar a la mayoría de la gente en la economía, porque este tipo de golpes, de frustrados golpes de Estado, afecta a la economía y a la sociedad en general, ¿no? La economía boliviana ya venía dañada hace buen tiempo. La verdad es que la política económica del MAS tiene una lógica de subvenciones y de bonos, ¿no? Se da bono a las madres, se da bono a los niños, se da bono por varias cosas y también se subvenciona el combustible. Claro. Nosotros tenemos un gran problema con el Perú, por ejemplo. De Bolivia sale todo el combustible, o buena parte del combustible subvencionado por contrabando y se vende al Perú, ¿no? En un precio mucho más elevado. Entonces, esta política de subvenciones y de un gasto público bastante grande han derivado en una crisis que se está haciendo cada vez más manifiesta. Pero por supuesto que el riesgo país crece. Ahora, esta situación, por lo que mencionas, Inés, ha sido la gota que ha derramado el vaso. Sin embargo, pues ya había un caldo de cultivo, ¿no es cierto? Que el día de hoy probablemente desbordó. Sin embargo, ¿en qué momento empieza la crisis? Bueno, la crisis tiene larga data, como les digo, ¿no? Han sido una serie de factores que se han ido sumando hasta derivar en lo que hemos vivido hoy día. En realidad creo que otro momento de explotación o de expresión violenta de la crisis ha sido el 2019. Y creo que probablemente uno de los detonantes más fuertes ha sido la pretensión de la 5ª reelección de Evo Morales, o la 4ª, ya no recuerdo, con el referéndum, ¿no? Evo Morales convoca un referéndum, el referéndum le dice que no puede volver a postularse y aún así se postula, ¿no? Va a elecciones y deriva en los Entonces, tenemos un conflicto y una crisis de ya larga data que no está pudiendo resolverse. Y bueno, vamos a ver todavía en qué deriva lo que ha sucedido hoy. Vamos a ver si el gobierno boliviano sale fortalecido o todavía se ahonda la debilidad que tiene ahora. ¿Se sabe cuántos militares están aprehendidos? Mencionabas que era posible ya que a esta hora misma el excomandante general del ejército, Juan José Zúñiga, ya esté arrestado. ¿Cuántos otros militares estarían en su misma condición? Ahorita no tengo información precisa, porque lo último que hemos sabido es eso, ¿no? En el momento en que yo entraba a esta entrevista,
el viceministro Aguilera estaba ya en el Estado Mayor procediendo al arresto de Zúñiga, pero no tengo ya última data para saber, por ejemplo, cuántos militares más estarían siendo aprehendidos. Más que el sentir de la población, sin duda, frente a estas imágenes y lo que se ha vivido es de temor, pero realmente, ¿cuál es el sentir de la gente? Apoya al gobierno, mencionabas que era un panorama bastante polarizado, ¿no? ¿Qué es lo que podrías decir tras vivir esta situación? ¿Qué es lo que lees en las calles? Bueno, la gente tiene una preocupación por la crisis económica, que creo que es lo que más le golpea a la ciudadanía, ¿no? Porque con una crisis como la que hemos vivido hoy, es la gente la que sufre, haciendo fila para comprar cosas de comer, para prever por si pasa algo, porque las experiencias que tenemos, no solo en Bolivia, sino en varios países latinoamericanos con una toma militar, pues es de violencia, ¿no? Y de muerte. Entonces, nosotros en 2019 todavía hemos tenido una experiencia traumática, por lo tanto, el temor de la gente es realmente grande. Hoy, como les decía, la ciudad de La Paz está llena en los mercados y las gasolineras para abastecerse y para, por supuesto, cuidarse. Entonces, hay temor, hay miedo del desenlace que pueda tener una crisis como esta. Nuestra ciudadanía ya ha sufrido mucho, de manera que el gobierno de Arce, tiene cada vez menos respaldo desde mi perspectiva. Compartir un ratito unas declaraciones del defensor del pueblo de Bolivia para, por favor, te pedimos que nos quedes un ratito todavía en contacto, un ratito. Muy bien. A ver, escuchamos al defensor. La institución defensorial se advierte el riesgo de la democracia en Bolivia y se llama a todos los actores sociales a precautelar por sobre todo interés el Estado de Derecho, la constitucionalidad y preservar el Estado democrático nacional. Cabe recordar que la pasada jornada, tras las declaraciones temerarias del comandante general del ejército boliviano, general Juan José Zúñiga, remarcamos como Defensoría del Pueblo el estricto cumplimiento de los artículos 245 y 246 de la Constitución Política del Estado, que señalan que las Fuerzas Armadas no deliberan ni se inmiscuyen en asuntos políticos, por lo que es imperativo su cumplimiento y respeto en un Estado democrático. Como institución nacional de defensa de los derechos humanos, permaneceremos atentos al desarrollo de los hechos y extremaremos esfuerzos para preservar el sistema democrático en el país. Llamamos a toda la población a mantener la calma, pero por sobre todo a mantener la plena vigencia de los derechos humanos de las bolivianas y bolivianos. Era el defensor del pueblo de Bolivia, el doctor Pedro Calizaya, que instaba a mantener la calma en la población. Inés, te agradecemos por la comunicación. Vamos a seguir tocando el tema de Bolivia, que es una noticia en proceso, que en cualquier momento hay novedades, y te pedíamos si nos podemos conectar en unos minutos más adelante para continuar un poco con la información de acá del país y nos reenganchamos, nos encontramos. Por supuesto que sí.